Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor y quiero aprovechar este tiempo de informaciones para mandarles un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Desear que el Señor sea bendiciéndoles ahí en sus casas donde ustedes se encuentran junto a sus familias. Espero que el Señor sea con ustedes en este tiempo complejo que tenemos como iglesia, como país, como mundo en realidad, como ciudadanos del mundo. Y este tiempo de información quiero comentarles lo siguiente, una muy buena noticia. Un tiempo atrás, los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra iglesia presentaron a consistorio un proyecto que tenía relación con el trabajo para poder ayudar a la comunidad que está alrededor de nuestra segunda iglesia. Es así como nos presentaron este proyecto al consistorio y nosotros como consejo nos pareció una idea muy hermosa y que por supuesto estamos de acuerdo nosotros que tenemos que apoyarla. Y justamente hoy día, ustedes habrán visto en nuestro grupo Romanos 12:12 del WhatsApp, donde ya dimos el puntapié inicial para esta actividad, que tiene como propósito cumplir una meta, que es lograr 40 cajas de alimentos para ir a ayudar a nuestros vecinos del templo. Por lo tanto, esta ficha que está aquí, que ustedes van a poder ver, es justamente la promoción que los jóvenes también prepararon para poder difundir esta actividad. Y queremos invitarles cariñosamente como consistorio a que apoyemos a los jóvenes en esto, porque en realidad no es un trabajo de ellos, es un trabajo de toda la iglesia. Ellos tienen el empuje, ellos tienen la motivación y las ganas de hacerlo y nos invitan a nosotros a hacernos partícipes de esta actividad. ¿Cómo puede hacerlo? Orando, aportando y también compartiendo con sus amigos. Esta misma imagen, usted la vio en Romanos 12:12, usted puede tomarla y compartirlo con sus amistades que tienen WhatsApp. También usted lo vio que está puesto en Facebook. También puede compartir la publicación. La idea es que nosotros podamos difundir a todos lados esta información para que efectivamente podamos lograr la meta. La meta es ambiciosa, pero no inalcanzable. Y no me cabe duda que nosotros prontamente vamos a poder llegar a la meta para poder llegar a nuestros vecinos que tanto lo necesitan. Por lo tanto, la invitación hoy día es a sumarnos, es a darle todo el empuje y todo el empeño, porque, como les decía, los jóvenes pusieron toda su creatividad y todas sus ganas en poder servir al prójimo con esta actividad. Nosotros tenemos que menos, que apoyarlos y estar con ellos también en toda esta actividad. Así que vamos, fuerza, orando y aportando y también difundiendo esta actividad que tiene el único propósito de dar la honra y la gloria a nuestro Señor. Desde ya les invito a que nos preparemos para nuestro culto de esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y a estar atentos, porque todas las semanas los jóvenes en este mismo espacio de información nos van a ir contando cómo va el avance de la actividad, para que así nos motivemos y sigamos difundiendo. No es solo esta semana, sino que es todas estas semanas ir difundiendo, promocionando, invitando amigos también a ayudar. Porque en definitiva, la ayuda es para nuestros vecinos que tanto lo necesitan. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, y nos vemos pronto. Buenos días, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Hoy es el día del Señor y por eso hoy día estamos reunidos para honrarle, glorificarle, ¿no es cierto?, y alabar su santo y bendito nombre. Leo la palabra del Señor en Jeremías 29, versículos 2 y 13, y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tengamos un momento de oración de invocación. Bendito Padre y Señor nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por este día que tú nos regalas. Y sobre todo, Padre amado, que en esta situación de pandemia tú nos das la posibilidad de poder congregarnos, de reunirnos, Señor, a través de estos medios y poder glorificarte, honrar y bendecir tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Padre amado, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y que todo lo que hagamos, Padre, sea con ese propósito de poder glorificarte, honrarte y bendecir tu santo y bendito nombre. Quédate en medio nuestro, Padre amado, que te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro único, suficiente y personal Salvador. Amén.
del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré, Señor. Querida iglesia, les saludo en el amor del Señor Jesús, que vive y reina y que tiene todo sujeto bajo sus pies, porque nuestro Dios sigue gobernando. Queridos hermanos y hermanas, también contenta, agradecida del Señor porque puedo participar en la liturgia junto a mis hermanos del consistorio. Vamos a tener un momento de oración de confesión de pecado. Vamos a orar, vamos a declarar al Señor, vamos a confesar al Señor nuestro pecado. Y hay una hermosa enseñanza aquí en el Salmo 32, que son algunos de los textos que voy a leer en este momento, en donde nos relata cómo el rey David, mientras no confiesa al Señor su pecado y su maldad, dice que se envejecen sus huesos, porque hay tristeza, ¿cierto? Amargura. El pecado provoca eso, provoca tristeza, provoca amargura y además imposibilita de que podamos seguir avanzando a esta vida abundante, a esta vida plena para la que fuimos hechos, para la que fuimos llamados, en esta santidad, ¿cierto?, que el Señor demanda de nosotros, que no es fácil, pero tenemos a Jesús y el poder del Espíritu Santo que va junto a nosotros. Y dice así en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras no confesemos, mientras no declaremos, nuestros huesos se van a ir envejeciendo. Y dice también aquí David que su verdor en sequedades de verano se convirtieron mientras él
no declaró al Señor. Vamos a declarar, vamos a confesar, porque fuimos creados para estar en plenitud con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, la honra de ser llamados, declarados tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú dispones todo, absolutamente todo, para que en este camino, para que en esta instancia de nuestra vida, tú nos vas acompañando, tú nos vas guiando. Querido Padre, en esta hora te queremos pedir perdón por todas nuestras faltas, por toda nuestra maldad, por todo nuestro pecado. Señor, delante de ti nada podemos esconder. Señor, escudriña nuestra mente y nuestro corazón, porque lo cierto es que muchas veces hay pecados ocultos que somos incapaces de reconocer, que somos incapaces de declararte. Te pedimos, Padre Celestial, en este día, de que tú nos ayudes, de que tú nos permitas tomar una conciencia de pecado profunda, para que podamos día a día darnos cuenta y poder, oh Dios, pedirte perdón por todas aquellas cosas que hacemos y que a ti no te gustan y que nos separan de ti. Gracias, Padre, te damos porque eres un Dios fiel y verdadero y bueno, porque has prometido perdonar a aquel, oh Dios, que ora con un corazón contrito, humillado, reconociendo, Señor, su impotencia, reconociendo, Señor, que nada puede, sino es con la asistencia tuya, con la asistencia poderosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, porque sabemos que el trono de la compasión, del perdón y de la misericordia siempre está dispuesto para escuchar nuestro clamor y nuestro ruego. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice aquí en el Salmo 32, versículo 1 y 2, bienaventurados, dichosos, felices, a aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermosas promesas. Damos gracias a Dios por su perdón en nuestras vidas. Seguimos en el culto. Bendiciones. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad.
perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias para tener una lectura bíblica, ¿no es cierto? Y esta la vamos a encontrar en el libro de Gálatas, del capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el 18. Si tienen sus aplicaciones o sus Biblias en la mano, les invito a compartir la lectura. Y la palabra del Señor dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestros espíritus. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana y queremos, la verdad, interceder los unos por los otros en el día de hoy. Necesitamos poder orar los unos por los otros, como dice la palabra de nuestro Dios en Santiago, en el capítulo 5, del versículo 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Les invito en el lugar donde se encuentren, en su casa, en su dormitorio, en el living, en el comedor, solos, acompañados, que inclinemos nuestro rostro al Señor para poder orar. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, como dice tu palabra, Señor, ¿está alguno afligido? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo?
llama a algún anciano para que oren por él. Oremos los unos por los otros en este momento. Primeramente, sí, Señor, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das este momento de poder interceder, Señor, por aquellos que necesitan. En esta hora, oh Dios, te queremos pedir que tú seas con cada uno, Señor, de los hermanos que están sufriendo en este momento, que están padeciendo alguna enfermedad, no solamente esta enfermedad, Señor, del coronavirus, sino cualquier otro tipo de enfermedad. Una enfermedad, Señor, física, la enfermedad espiritual, Padre, que muchas veces es tan difícil, Señor, de poder sanar. Pero tú eres el único, Padre, el que nos puede ayudar, el que nos da la sanidad, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, oh Dios. Padre amado, te queremos pedir por aquellas personas que están privadas de libertad, oh Dios, en estos momentos difíciles también. Sé tú con cada uno de ellos, Señor. Tú solo sabes qué error, Señor, ha cometido cada persona. Te pedimos que tú les des consuelo donde se encuentren, oh Dios. Por aquellas personas que se encuentran postradas, oh Dios, en los hospitales, que también están solas, Señor. Nos acordamos de nuestra hermana Morín, Señor. Ella está hospitalizada. Sé tú con ella, oh Dios. Acompáñala, Padre. Te pedimos, oh Dios, por aquellos hermanos solitos, Señor, de nuestra congregación, que ya son adultos mayores, Señor, que la verdad están tristes, oh Dios, porque esto ya los tiene muy afligidos y no han podido, Señor, juntarse con sus familias y con su familia de la fe, Señor, que para algunos de ellos es solamente la familia que tienen. Te pedimos por nosotros, oh Dios, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, para que tú nos des fortalezas en este tiempo, nos sostengas, Señor, como ha sido hasta el día de hoy. Acompáñanos, Padre. Te pedimos una bendición especial por esta nación, por nuestro amado país, Señor, para que tú dirijas, Señor, a los gobernantes de este país, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones que sean en bien, Señor, de los ciudadanos, Padre. Sé tú, Señor, con ellos, con sus familias también. Hay tanta necesidad, oh Dios, no solamente aquí en Chile, sino en el mundo. Bendice, Señor, a cada persona que integra este mundo, oh Dios. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder ayudar, a poder ser generosos, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, una bendición especial sobre el proyecto, Señor, que tienen los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra iglesia, oh Dios, donde está en su deseo, Señor, en el corazón de poder ayudar a la comunidad. Ayúdanos a nosotros, Señor, como segunda iglesia, a poder responder a este llamado, Señor, que ellos nos han hecho. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser un poco más generosos, no ser tan individualistas, oh Señor. Muchas veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Perdónanos, Padre. Sé tú con cada uno de nosotros en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, si buscamos en nuestras Biblias, en Malaquías, el capítulo 3, del versículo 8 al 10, el Señor nos habla lo siguiente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis,
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor muchas veces nos da un remesón. El Señor con su palabra nos remece. El Señor con su palabra nos dice cómo son las cosas muchas veces con dureza. Porque nosotros muchas veces queremos que nos digan cosas suaves, que no nos molesten, que no nos hieran. Y pensamos, ¿y por qué nos están diciendo esto? Es porque es la palabra del Señor. Queridos hermanos, yo los invito en este tiempo difícil en que estamos, a que podamos ofrendar y diezmar a nuestro Dios. Sabemos que nada es nuestro. Sabemos que todo es de Él. Y debemos entregarle a Él lo que le corresponde. Con estas palabras de Malaquías, les invitamos a tener a bien una exhortación, una pequeña meditación que el pastor Jean-Jacques David nos va a enviar durante la semana a cada miembro para que podamos entender realmente qué significa entregar nuestro diezmo. ¿Estamos robando a nuestro Dios? ¿Somos malditos, como dice su palabra? ¿Le habemos robado? Solo pensemos y damos gracias por esta tecnología donde podemos ofrendar y diezmar a través de las transferencias para nuestro Dios. Sabemos y estamos ciertos que hay hermanos que no lo pueden hacer porque están en una situación difícil, están sin trabajo, están con sus rentas disminuidas por esta situación especial de la crisis sanitaria. Pero para aquellos que podemos, acordémonos nuestro deber. Oremos por cada uno de nosotros, por quienes no pueden diezmar en estos momentos. No se aflijan, queridos hermanos. El Señor conoce el corazón de cada uno. Y oremos por aquellos que sí podemos, solamente por su gracia, poder hacerlo. Les invito a orar, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, tan especial, te queremos dar gracias, Señor, porque tú siempre provees, porque tú de una u otra forma, Señor, cuidas a tus hijos, te preocupas de ellos, provees con alimento, provees con dinero, no con un dinero, Señor, que nos sobre, pero sí un dinero, Señor, de lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender que debemos entregarte lo que te corresponde, Señor. Somos avaros, somos mezquinos muchas veces, oh Dios. Y no entregamos, Señor, lo que te corresponde.
Porque muchas veces, Señor, tenemos miedo si nos irá a alcanzar o no, Señor. Pero la verdad que siempre, Señor, alcanza. Podemos testificar de ello, Padre, que siempre, oh Dios, tú provees para que alcance. Y gracias te damos por ello. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel con tus hijos, oh Dios. Gracias, Señor. Te queremos pedir en esta hora, oh Dios, también, por aquellas personas y hermanos, Señor, que no pueden, oh Dios, diezmar ni ofrendar, Señor, porque están sin trabajo, porque sus rentas están disminuidas. Y sabemos, Señor, que en sus corazones hay tristeza, pero por eso te queremos pedir, para que tú les des alegría, no estén tristes, estén contentos, Señor, porque saben que tú estás con ellos, a pesar de la adversidad. Y el día de mañana, cuando tú así lo dispongas, ellos podrán, Señor, alegremente poder diezmar, ofrendar, Señor, para ti como tú te mereces. Quédate, oh Dios, con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, así todos contentos, todos felices de haber podido leer su palabra y de poder orar juntos y expresar lo que sentimos a nuestro Dios. Ahora le vamos a alabar, pero cantando. Vamos a cantar con alegría, con gozo, ahí donde nos encontremos. Si quiere se puede levantar, parar, levantar las manos, como usted quiera. Pero cantemos con mucho gozo a nuestro Dios. Les invito a alabar a Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar
más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Iglesia querida, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, que para nosotros, ¿verdad?, es el centro del culto. Como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana, sabemos que el momento principal, el corazón del culto, es cuando escuchamos la palabra del Señor. Esta palabra hermosa, esta Biblia, que ha sido dejada como instrumento de revelación para nosotros, su pueblo, para el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor por nuestro pastor Jean-Jacques David, que tiene la exhortación de la palabra del Señor, para que el Señor lo use, ¿cierto? Y también vamos a orar por nosotros, su pueblo, para que tengamos un corazón dispuesto, un corazón sensible, ¿verdad? Para guardar, atesorar la palabra del Señor, para que también nuestro oído sea abierto para escuchar su palabra, y también que nuestra mente sea guardando todo aquello que en este día vamos a recibir a través del mensaje de la palabra del Señor, y que finalmente nuestro espíritu se disponga también para ponerla por obra y por práctica. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana, en este día, te damos gracias porque vamos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has dejado en medio nuestro y en la cual comunicas tu verdad a este tu pueblo. Querido Padre Celestial, te rogamos por nuestro pastor Jean-Jacques David, te rogamos que tú le bendigas, que tú, oh Dios, seas con él, que la unción poderosa de tu Espíritu Santo sea derramada sobre su entendimiento, sobre su espíritu, para que, oh Dios, él sea utilizado como un instrumento poderoso para bendecir, para exhortar, para comunicar tu voluntad, tu mensaje a esta tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos la palabra del Señor, queridos y queridas. Hermanos, qué bueno poder compartir otra vez con ustedes y llegando ya al final de nuestra serie, en este caso ya en el capítulo 6, los últimos versículos de este capítulo. Ha sido, creo, de edificación, ha sido bueno el poder tener en mente, tener en consideración esta carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia. Les invito a que puedan tener la Biblia abierta, ¿no es cierto?, allí en Gálatas capítulo 6. Hoy día vamos a poner nuestra atención entre los versos 6 al final de la carta y al final, obviamente, del capítulo. Así que les invito a que tengamos una palabra de oración. Roguemos al Señor la dirección de su Espíritu Santo para nosotros hoy día. Oremos. Señor, gracias porque nos concedes a esta hora de la mañana el poder recurrir a tu palabra. Y esto, Señor, sin lugar a dudas es una bendición para tu pueblo, es una bendición para esta iglesia en particular. Agradecemos, Señor, el tiempo que nos has dado domingo a domingo, en un periodo de tiempo relativamente largo, en donde hemos podido, Señor, escudriñar tu palabra a partir de esta carta que tu Hijo y nuestro hermano en Cristo, el apóstol San Pablo, escribió, Señor, a una iglesia. Entendemos que esta palabra es palabra inspirada tuya, Señor, por lo tanto infalible, inerrante, y que tiene autoridad sobre la iglesia, autoridad sobre nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, no solamente para poner atención a la voz de tu palabra, porque tú hablarás por medio de ella, sino también que ese mismo Espíritu Santo nos ayude a llevarla a la práctica,
a poder obrarla, Señor, a poder ponerla, Señor, en práctica, a poder sin temor hacer tu voluntad a través justamente de tu palabra. Señor, bendice también hoy día mi intervención aquí, porque voy a exponer tu palabra y necesitamos, Señor, todo lo que lo hacemos con temor, con temblor, buscar hacerlo de la mejor manera, y eso implica buscar hacerlo con fidelidad. Que no sean palabras meramente humanas, Señor, sino que tú también ocupes a tus siervos. Ocupes, Señor, en este caso, mi ser para poder expresar, para poder dar a entender, Señor, tu voluntad a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leeré de manera ágil estos versos del 6 en adelante hasta el final de la carta. La idea es que ustedes hubiesen podido releer la carta, que es relativamente breve, media hora y quizá un tanto menos de lectura pausada pueden leer la carta, o por lo menos haber leído, es la idea también, los versos 6 al 18. Si no, pueden hacer un alto, pueden leerlo y después seguir, ¿no es cierto?, allí ponerle de nuevo play al video para escuchar. Bueno, dice así el Señor en su palabra. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como adelantábamos hace unos minutos atrás, antes de orar, estamos llegando o hemos llegado, mejor dicho, al final de esta carta. Y no podemos, al final de la carta, dejar de tener en mente todo el camino que recorrió el apóstol cuando esta carta fue escrita. Y que, al fin de cuentas, tenía solamente un mensaje central. Y ese mensaje central está justamente en estos últimos versos. El apóstol Pablo toma aquí el mensaje que ha venido recorriendo toda la carta para volver a entregarlo, volver a condensarlo en dos grandes bloques. Y vamos a encontrar una advertencia final del apóstol y una invitación final. Y esa advertencia final la encontramos entre los versos 6 al 10 y después desde los versos 11 al 18, exceptuando quizás el 18 porque allí está la bendición final, ¿no es cierto?, de su despedida como tal, pero está allí una invitación. Es decir, tenemos en este texto del final de la carta una advertencia final y una invitación final. Y ambas, eso es lo interesante, ambas, tanto la advertencia como la invitación, tienen esencialmente el mismo mensaje que el que encontramos en toda la carta. Y este mensaje es el que nosotros hemos venido escuchando de una u otra manera en cada uno de estos sermones que hemos escuchado domingo a domingo, que es en realidad vivir
por el Evangelio. Vivir por el Evangelio sin condimentos, sin añadiduras. Recordemos que la lucha particular del apóstol Pablo en esta carta era poder contrarrestar a aquellos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban buscando obligar a los hermanos. Estos falsos maestros eran judaizantes, es decir, tenían una mezcla de evangelio, pero además querían hacer patente la ley de Moisés, la ley ceremonial particularmente, y apuntando a la circuncisión, ¿no es cierto?, a este rito de la circuncisión, diciendo que quienes tenían el evangelio, de quienes se volvían a Cristo, pero no se circuncidaban, no podían tener salvación. Entonces, en esta advertencia final y en esta invitación final, el apóstol Pablo está ratificando que es necesario y podríamos decir, este corolario de que es vivir el evangelio y vivir por el evangelio. Vamos entonces a esta sección, podríamos decir a esta gran sección dentro de estos versos, que habla o que nos está mostrando aquí advertencias. No son, por supuesto, y por lo tanto, ¿verdad?, declaraciones inconexas que vamos a tener aquí, sino que vamos a ver primero en esta advertencia qué es lo que advierte, valga la redundancia, o qué es lo que está queriendo advertir el apóstol Pablo. En el verso número 6, dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué esta advertencia? El apóstol quiere dejar en claro, mostrando un contrapunto con lo que él ya había exhortado. Nuestro hermano Franco el domingo pasado nos habló y nos exhortó también de esto, con los versos 4 y 5. Porque allí, ¿no es cierto?, se está hablando de una responsabilidad individual, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Y así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cuando leemos esto, aparentemente pareciera que esto tiene que ver con, o el apóstol Pablo quiere entregar aquí una idea de un individualismo un tanto radical con respecto a la relación con el Señor. Sin embargo, el verso 6 deja en claro como un contrapunto y para englobar esta idea que esto no es así. Y podemos darnos cuenta aquí que la iglesia esencialmente es comunidad. Es decir, no puede existir una relación sana y una relación correcta con el Señor espiritualmente, ¿no es cierto?, hablando, si no hay una relación con el cuerpo, si no hay una relación con la iglesia. Es decir, tú no puedes amar, o yo no puedo decir amar a Cristo si no amo el cuerpo de Cristo, si no tengo una estrecha comunión con la iglesia. Y aquí estamos hablando no de una iglesia, de la iglesia universal o de la iglesia invisible, no. Estamos hablando cada vez que el Nuevo Testamento, o sea, no cada vez, la gran mayoría de las veces hay contadas excepciones en donde el Nuevo Testamento habla de iglesia cuando no se refiere a la iglesia local. Es decir, es necesario tener una relación con la iglesia, pero con una iglesia local. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, no podemos vivir vidas de relación, una relación correcta con Dios si yo vivo una vida espiritual individualista. Es necesario tener comunión con otros. Y aquí el apóstol Pablo pone una de esas tantas maneras de tener comunión y que tiene que ver con el que es enseñado y el que enseña. El apóstol dice que el que es enseñado en la palabra tiene que hacer partícipe, y eso advierte, tiene que hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es necesario para la vida del cuerpo de Cristo el ser enseñado. Es necesario para la vida en el cuerpo de Cristo el ser discipulado y el ser un discipulador. Pero aquí está hablando de manera concreta de aquellos que se dedican de manera
exclusiva, y lo ha hecho el apóstol Pablo en otras partes, ¿no es cierto?, cuando dice que el obrero es digno de su salario, etc. Lo interesante aquí es que son aquellos que están dedicados a enseñar, dedicados a la palabra, dedicados a adoctrinar. De hecho, las palabras que ocupan aquí, que se ocupan en el original, son palabras que para nosotros son conocidas. Claro, están en el griego, pero la traducción del griego para nosotros es conocida. El que es enseñado, es decir, el catecúmeno, esa es la palabra, el original, debe hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿No es cierto? Y cuando habla hacer partícipe, aquí está la otra palabra, el original, la palabra que se usa es koinoneo, y que es una palabra derivada, ¿no es cierto?, de eso que nosotros conocemos, que es koinonía. Es decir, si yo soy instruido, si hay alguien que me está enseñando a mí, si hay un pastor o un presbítero, especialmente los pastores y en algunas iglesias presbíteros que se dedican de tiempo completo a este servicio, ¿no es cierto? Yo voy a ser un catecúmeno y el que me instruye, o con el que me instruye, yo tengo que compartir toda cosa buena, tengo que tener comunión, tengo que tener la disposición de entregar, de, en este caso, sustentar a aquel que lo hace. Notemos lo importante aquí, es que el apóstol, siendo él uno de los que seguramente discipuló a muchos, no se está involucrando, no se está poniendo como uno de los que iban a ser partícipes de toda cosa buena, sino que está animando a la iglesia a esto. Es decir, le está diciendo a la iglesia que ustedes son comunidad y como comunidad tienen una responsabilidad con aquellos que los instruyen. Dentro de la advertencia de este bloque, ¿no es cierto?, el primer bloque de los versos 6 al 10 donde hay advertencia, esta es la primera que encontramos. Y la segunda que viene, que puede parecer un poco, y de hecho y creo que lo es, un tanto más dura esta advertencia o que puede causar más impresión, la encontramos en el verso 7, en la primera parte. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y esto está en estrecha relación con lo que recién habíamos visto, de la instrucción. ¿Por qué? Como les dije hace un momento, Pablo, seguramente, y eso es casi obvio porque fue el que fue fundando estas iglesias, había sido el instructor de muchos de ellos. Y por eso, como yo los instruí, y ustedes en aquel tiempo, seguramente el apóstol vivió, como vivió en muchas iglesias, y experimentó el amor de la iglesia, que le sustentaba y que a través de ese amor cristiano, él era alimentado, era vestido. Pero, ¿qué dice el apóstol? No se engañen. Acuérdense que ustedes eran instruidos por mí. No se engañen. De Dios nadie se burla. ¿A qué está apuntando el apóstol Pablo aquí? Yo los instruí en el Evangelio. Todas las doctrinas que estaban implícitas en el Evangelio se las enseñé. Y por eso yo les estoy advirtiendo, no se engañen. O no se dejen engañar. Apuntando aquí a esos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. No se engañen, de Dios nadie se burla. O Dios no puede ser burlado. Esos que están engañando, esos que están siendo falsos o que son falsos maestros, no saldrán impunes de ese delito que implica contaminar la iglesia de Dios. Al Señor no lo van a burlar, porque Él es justo y porque Él cuida de la iglesia. Por lo tanto, no habrá impunidad. No se engañen. No piensen eso. En el capítulo 5, el apóstol Pablo, de una manera bastante, podríamos decir, didáctica, ¿no es cierto?, y fácil de enseñar, ocupa una ilustración de la levadura. En el capítulo 5, ¿verdad? Allí creo en los versos 8, 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. A propósito de esto de no se engañen y del Señor nadie se burla. ¿Por qué estoy diciendo esto? Él estaba usando esta ilustración de la levadura
apuntando a aquellos falsos maestros que estaban rompiendo, quebrantando la pureza del Evangelio. Y un poquito de eso puede contaminar absolutamente toda la iglesia. De hecho, el apóstol ocupa la misma alusión, o hace alusión a la misma ilustración de la levadura en la carta segunda de Corintios, pero aquí apuntando a otro pecado que tiene que ver con el pecado de inmoralidad sexual. Bueno, esa levadura estaba allí. Esa levadura estaba en la iglesia y el apóstol estaba empeñado en poder frenar ese fermento, ese mal fermento de aquellos que estaban tergiversando el evangelio, de aquellos que estaban obligando a los hermanos a adquirir o a tomar costumbres que tenían que ver con las leyes ceremoniales judías. Dios es justo, por lo tanto, Dios es justo, y como Dios es justo, Él no va a permitir que salgan impunes estos falsos maestros, estos falsos hermanos que estaban infiltrados allí. Y por eso es que llega a la otra advertencia, que de alguna manera toma nombre el sermón de hoy, que el sermón de hoy tiene como título Siembra y cosecha. Y tiene que ver con un principio que vamos a ver y que está inserto aquí. La segunda parte del verso 7 hasta el verso 10, que es esta parte de la advertencia última que hace el apóstol antes de pasar a una invitación, nos habla o el apóstol Pablo usa esta ilustración de la siembra y la cosecha en estas advertencias y dice así. Primero, ¿no es cierto? No se engañen o no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Y qué dice? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Allí termina este bloque de advertencias. El Señor, por medio del apóstol Pablo, estaba advirtiendo a la iglesia que era necesario, primero, que aquellos que son enseñados compartan toda cosa buena con el que enseña. Después de esto, dice que advierte el apóstol que no debemos estar, o a la iglesia primero, a los oyentes originales, que no deben engañarse, que no deben pensar mal, de que Dios puede pasar las cosas por alto. Porque dice, segunda advertencia de Dios, nadie puede burlarse. O Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Y aquí viene la tercera advertencia. ¿Por qué? Porque lo que se siembre, eso se va a cosechar. Y esta es una ilustración muy interesante y que es algo que en la Biblia encontramos de una u otra manera más de alguna vez. Esto está la parábola del sembrador, por ejemplo, que el sembrador sale a sembrar y la semilla, ¿no es cierto?, que es el Evangelio. Jesucristo interpreta esa parábola, que entre paréntesis va a ser analizada en la próxima serie de mensajes que van a hablar de las parábolas de Jesús. Así que anímese a eso, empieza a leer las parábolas de Jesús en los Evangelios. Está esta parábola de la semilla, está la parábola del trigo y la cizaña, que tiene que ver también con sembrar. Y está esta ilustración, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha. Y dice que lo que se siembre, eso se va necesariamente a cosechar. Y esto para nosotros no es desconocido. A pesar de que muchas de las personas, o la gran mayoría de las personas hoy día en Chile no viven en el campo, viven en las ciudades, no nos es tan lejano poder entender esto. Es decir, que para poder cosechar, para poder llegar a obtener el fruto de la tierra, es necesario primero sembrar. Y lo interesante de esta ilustración, con respecto a esta advertencia, es que nosotros tenemos que llevar nuestra mente justamente a lo que el apóstol Pablo está hablando. Y tenemos que pensar en un agricultor, porque cuando el agricultor siembra, tira la semilla, avienta la semilla en la tierra, él
jamás se da cuenta, a pesar de ser un agricultor quizás de muchos años, jamás se da cuenta el momento en que la semilla comienza a germinar, porque la semilla no solamente se avienta, sino que después tiene que ser tapada con tierra. Hay distintas maneras de hacerlo hoy día, todo mecanizado. Pero tiene esa semilla no solamente ser aventada, sino que tiene que ser tapada con tierra y cubierta con la tierra a través de la humedad de la lluvia, de la humedad, lo cierto, que puede tener la misma tierra. En algún momento que el agricultor no sabe, esa semilla comienza a germinar. Y es un proceso relativamente lento, que uno no ve. De hecho, contiene algo de misterio, es decir, nosotros podemos, hay mucha gente que ha estudiado, ¿no es cierto?, en la botánica, cómo germina una semilla y todo eso, pero contiene algo de misterio porque es algo que no se ve, está ahí todo bajo tierra, germinando. Es un proceso relativamente lento y no se nota. Y no se nota hasta que asoma a la superficie una pequeña parte de la planta y comienza su crecimiento. Y si todo va bien, si no hay sequía, ¿verdad?, si está la humedad que corresponde, la planta va a crecer, se va a desarrollar. Si es una planta de trigo, por ejemplo, o de cebada, hasta que madura y llega el tiempo de la cosecha. ¿Por qué está hablando de esto el apóstol Pablo? Está diciendo que lo que el hombre siembre, necesariamente va a cosechar. Y pone aquí dos opciones de siembra. El que siembra para la carne, dice, porque el que siembra para su carne, y el que siembra para el espíritu. Eso está en el verso 8. Pero no está hablando del espíritu del hombre, sino que está hablando del Espíritu Santo. El que siembra para su carne y el que siembra para el espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está diciendo esto? Aquí dos maneras de sembrar, dos maneras de enfrentar esta ilustración. Dice que el que siembra para su carne, lo que vas a cosechar va a ser corrupción o va a ser destrucción. Y el que siembra para el espíritu, lo que va a cosechar va a ser vida eterna. Lo que está diciendo el apóstol, lo que está ilustrando con esto el apóstol, es que aquí hay dos maneras de relacionarse con Dios. En una obediencia que busca demostrar o mostrar amor a quien me amó, y sembrar y trabajar para el Espíritu, y significa eso hacer la voluntad o buscar hacer la voluntad de Dios, o buscar hacer la voluntad mía, mi propia voluntad, que es pecaminosa porque va a ir de acuerdo a lo que el corazón me quiera entregar y me quiera de alguna manera inducir, el corazón perverso del hombre. Recordemos que la Escritura dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Y eso es sembrar para la carne. Si yo me esfuerzo en sembrar para la carne, lo que voy a cosechar va a ser destrucción, va a ser corrupción. Pero el que por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a su obra, siembra para el Espíritu, va también a cosechar, pero una cosa muy distinta, que es la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la máxima aquí? Y cuando hablo de máxima estoy apuntando a cuál es el principio, cuál es la regla, cuál es la máxima. Que lamentablemente, para muchos, no es la siega, no es el momento final de todo este proceso que se hace después de la siembra o que comienza con la siembra. No es la siega lo que determina la cosecha, no es el momento final lo que determina qué va a suceder con el hombre, sino la siembra, sino el principio. El principio donde se inicia todo esto es lo que determina qué es lo que va a suceder en el día final, en el día de la cosecha. Y allí tenemos otras tantas ilustraciones al respecto. La parábola del trigo y la cizaña. Va a llegar el día en que se va a cegar y se va a separar el trigo de la cizaña. Y eso va a ser determinante. Es allí donde se determina al fin y al cabo qué va a pasar con cada uno. Pero todo ha partido por donde se sembró o qué se buscó sembrar. Sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Entonces, esta ley o este principio, esta regla,
es tan imparable en el reino moral o espiritual como en el reino avícola o como en las leyes avícolas. Es decir, esto de sembrar, hablando del reino moral y espiritual, el sembrar para la carne o el sembrar para el espíritu va a tener consecuencias tan imparables y tan justas como ocurre en las reglas de la agricultura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y para el judío de aquella época esto era muy común y corriente. Hoy día quizás para nosotros no, y nos cuesta un poco entender esto, porque no estamos vinculados todos con la tierra. Pero esta imagen de la siembra y la cosecha nos indica que el proceso de las consecuencias morales es mucho más natural y orgánico de lo que podemos pensar. Aquí apunto con esto, que el universo moral también tiene procesos, así como el universo del suelo, ¿no es cierto?, de la edafología, de la botánica, tiene procesos. El proceso dentro del universo moral también tiene sus tiempos. Pecar contra Dios causa tensiones en todo el tejido del universo moral y espiritual. Y eso la mayoría de la gente especialmente que no conoce el Evangelio, lo ignora. Y piensa que da lo mismo lo que pueda suceder en su vida hoy o cómo viva él hoy día con lo que va a suceder en su futuro. Y podría decir que lamentablemente muchos de los que están en las iglesias hoy ignoran también este principio. Y por eso que es necesario, a propósito de la serie y del nombre de la serie que estamos terminando hoy día, un corazón constantemente expuesto al Evangelio. Por eso que es necesario recordar el Evangelio constantemente, semana a semana, especialmente en la iglesia, a través de la predicación de la palabra del Señor, exponer nuestra vida al Evangelio, para que el Señor a través de su palabra vaya purificando nuestra vida, vaya descontaminando nuestra vida de preconceptos con los cuales nosotros podemos contaminarnos. Entonces, el pecar contra Dios tiene sus consecuencias y lo primero que causa es tensiones en este tejido del universo moral y espiritual. La advertencia primero es para aquellos pecadores que son impenitentes. Y eso el apóstol Pablo lo estaba dejando claro aquí. Y quizás de una manera muy particular estaba apuntando a estos que eran los judaizantes. Que el pecado siempre va a traer consecuencias. El que está sembrando, en este caso para la carne, para agradar a la carne, va a tener consecuencias finales. Y eso se va a ver, entre comillas, en la cosecha. Aquellos que son impenitentes, aquellos pecadores que son y que piensan, ¿verdad?, que puede pasar mucho tiempo, yo cometí este pecado y he pasado tanto tiempo y no pasa nada, no veo consecuencias. Puede pasar un largo tiempo. Y puede parecer que el pecado no trae consecuencias, es verdad. Sin embargo, la palabra del Señor, no solamente aquí, sino que vista incluso en su manera global, nos dice que el tiempo enseñará que aquellos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo de cosecha. Y aquellos que pensaban que el pecado o que la rebelión contra Dios no tenía consecuencias o no va a tener consecuencias, lo experimentarán al fin de los tiempos. Serán juzgados y serán arrojados al infierno. Por eso el apóstol Pablo alienta a los creyentes sinceros a seguir sembrando. Se despreocupa por un momento allí después de que explica esta ley o esta máxima, este principio de la ley y de la cosecha. En el verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Que se está incluyendo el apóstol Pablo ahí. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y qué significa esto de hacer el bien? Bueno, el verso 10 da luz de algo, pero hacer el bien significa sembrar para el Espíritu. Y sembrar para el Espíritu no es otra cosa que buscar hacer la voluntad de Dios, que buscar caminar en el camino recto, que buscar caminar según las leyes
que nos pone el Evangelio. Cuando digo leyes no estoy hablando de cosas que nos opriman. Incluso la misma ley de Dios, los mandamientos para nosotros, dice la Escritura, no son gravosos, porque creemos que allí hay vida. Nosotros debemos buscar cumplir los mandamientos del Señor. Y hay muchos que se equivocan diciendo que ya los mandamientos y que la ley moral, que son el decálogo, que la ley moral ya no tiene que ver con el cristiano. Y eso es un error, y es un error grave. Y eso es un error que enseñan a propósito falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia de hace muchos siglos atrás. Y eso se llama el antinomianismo, antinorma o antiley, diciendo yo no tengo nada que ver con eso. No. La Biblia dice que el cristiano, que los hijos del Señor debemos buscar cumplir la ley de Dios. Ya no para salvación, porque ya somos salvos. Es buscar cumplir la ley de Dios, porque en esa ley donde nosotros encontramos vida también. Saque usted a un pez del agua. Esto es una ilustración. Saque usted a un pez del agua y verá que ese pez va a aguantar muy poquito fuera del agua y morirá. Y ese pez en el agua es libre. Allí encuentra vida. Así funciona la ley para nosotros. Así funcionan los mandamientos del Señor para nosotros. Así funciona la ley moral. Nosotros estamos dentro de un marco que es la ley de Dios, y allí encontramos vida. El dejar los mandamientos del Señor, el ignorar los mandamientos del Señor, trae muerte. No que nosotros vayamos a morir, pero eso trae consecuencias. Consecuencias para nuestra vida espiritual. Por eso que el salmista exclama, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi delicia de día y de noche meditar en ella. Bienaventurado el varón, dice el capítulo 1 del libro de los Salmos, que en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, el Señor está invitando aquí, o mejor dicho, no todavía invitando, está en esta parte de la advertencia, a través del apóstol Pablo, a no cansarse de hacer el bien, a no cansarse de sembrar para el Espíritu, porque vamos a cosechar en algún momento. Porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, aquí está. Fíjense esta primera parte del verso que se une con la última parte del verso 9 para reforzar esta idea. No se cansen y no nos desmayemos. Es decir, sigamos, perseveremos. Los cristianos debemos perseverar en la fe y perseverar en las obras, producto de la fe. Acuérdense que la fe sin obras es muerta. Y como corolario, el verso 10, si nosotros sembramos para el Espíritu, tienen que existir cosas, tienen que existir obras, tienen que existir cuestiones tangibles también que demuestren en qué fe estamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y vuelve esta idea de que la idea primera de la advertencia, ¿verdad? En este bloque de la advertencia de que la iglesia necesariamente es comunidad. No podemos estar desvinculados del cuerpo. No puedo ser yo un cristiano que, entre comillas, viva solo, que viva sin compartir. Y cuando hablamos de compartir, no estamos hablando solamente de la coinonía, de este compartir con el otro, la mesa, no. De compartir las luchas, de llevar las pruebas, de llevar las cargas, como nos decía la primera parte del capítulo 6, a la cual se refirió nuestro hermano Franco la semana pasada. Tomar la mochila del otro, decía Franco. Eso significaba llevar la carga del otro. Reírme y gozarme con los que se gozan. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Implica eso también el sustento material? También. Hasta aquí esta final advertencia. Y pasamos al bloque de la invitación. Y al parecer, según muchos eruditos, no hay consenso al respecto, pero al parecer aquí el apóstol Pablo deja descansar al escribano, al que le estaba dictando la carta, y comienza en el verso 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Toma la pluma del apóstol y esta última parte comienza a escribirla él.
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y comienza a invitar, a hacer esta invitación, después de esta advertencia de la invitación. Todos quieren agradar, dice el verso 12, todos quieren agradar en la carne. Todos los que quieren, agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Todos aquellos que están sembrando para la carne, están obligándolos a ustedes a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes, ¿qué es lo que buscaban? Y esto ya lo conocemos porque nos hemos paseado por toda la carta, ¿verdad? Los judaizantes buscaban obligar a los gálatas a circuncidarse para después hipócritamente enorgullecerse ante los líderes judíos de cómo ellos habían influido en esta iglesia. Fíjense lo que dice el verso 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, estos que estaban, se habían olvidado y no tenían la más mínima intención de sembrar para el Espíritu, sino que sembrar para la carne, y que estaban obligando a los hermanos de esta iglesia a circuncidarse, ni ellos mismos guardaban la ley. No tenían esa intención. La intención de ellos era poder gloriarse, poder jactarse, poder enorgullecerse. Es decir, pasar como personas suficientes, como diciendo, mira, mi influencia con este liderazgo, que era un liderazgo por lo demás muy malo. ¿Por qué? Porque buscaba justamente desviarlos del evangelio. Pero ellos querían decir, mira, mi liderazgo hizo que en esta iglesia sucediera esto y que al final se circuncidaran. Y que al final hicieran lo que yo les dije, lo que nosotros les dijimos. Esos mismos que se creían superiores y los hacen, ¿no es cierto?, para aparentar, ¿no es cierto?, aparentar esa superioridad. Sin embargo, no padecen persecución. Aquellos que se creen superiores no padecen persecución. ¿Por qué? Quienes padecían persecución son aquellos que predicaban el evangelio puro, como el apóstol Pablo. Eso dice el verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, se decían líderes, se creían líderes, pero no eran perseguidos. Y esto es una marca, hermanos, es una de las marcas más notorias de cuando uno está en la fe, de cuando uno está en el evangelio. Generalmente es perseguido. Y no estamos hablando aquí hoy día, en el siglo XXI, y sobre todo en nuestro país, de una persecución en donde me van a querer matar o que van a querer atentar contra mi vida, sino que apuntar con el dedo, diciendo tú eres un retrógrado, diciendo tú estás atornillando al revés. ¿Cómo se te ocurre interpretar o cómo se te ocurre mirar y hablar lo que la Biblia dice aquí cuando estas cosas ya están pasadas de moda? Lo más fácil hoy día, dentro, entre comillas, de la iglesia, es ser como eran estos falsos maestros de la iglesia de Galacia, estos judaizantes. Eso es lo más fácil. Es decir, acomodarse a la cultura en donde estamos insertos. Si la cultura va a la corriente de esta cultura hacia allá, la iglesia que vaya hacia allá no me van a decir nada. Lo que la Biblia nos muestra, lo que toda la Biblia nos muestra, es que tanto el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento era Israel, ¿no es cierto? Israel en el Antiguo Testamento era formaba una sociedad totalmente contracultural. Todos los demás eran politeístas, ellos eran monoteístas. Todos los demás tenían leyes que daba lo mismo, ¿no es cierto?, a quien rendían cuentas, y no, ellos rendían cuentas al Señor. Ellos llevaban el tabernáculo con ellos, los demás no. Dios habitaba en medio de ellos. Moralmente, Dios quería que fueran puros y tenían leyes estrictas al respecto. Era toda una vida contracultural. Y hoy día la iglesia no puede ser menos que eso. No puede ser menos que eso.
Y lamentablemente hoy día en muchas cosas la iglesia en general se adapta a la cultura. ¿Para qué? Muchas veces con excusas para que me escuchen, para poder predicar el Evangelio. Y eso jamás fue así. Miren en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. ¿Acaso estuvo pelos en la lengua para ir y hablarles a Herodes de lo que estaba haciendo y cómo estaba pecando? ¿No? Miren a Jesucristo. ¿Acaso cuando predicó fue condescendiente con los fariseos? No. ¿Qué pasa con la iglesia hoy día? Es para preguntarse esto. Entonces el apóstol Pablo está encarando y está haciendo esta invitación a los creyentes fieles, verdaderos que estaban en la iglesia, a no dejarse amedrentar por esto. ¿Por qué? Porque está diciendo aquellos falsos maestros, en realidad, son pura boca. Ellos lo único que evitan es evitar la persecución por causa del Evangelio. En realidad, que era una persecución que recibía el mismo apóstol Pablo. Por eso, dice el apóstol, si nos vamos a jactar, si nos vamos a enorgullecer de algo o a gloriarnos de algo, no puede ser otra cosa sino en la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Y aquí está haciendo, en este bloque de la invitación, está invitando a meditar en qué se jactaban los judaizantes y en qué se debían jactar ellos, en qué debe jactarse o enorgullecerse el cristiano. En la cruz de Cristo, dice Pablo. ¿Acaso podemos jactarnos o gloriarnos en algo que todo el mundo mira con vergüenza? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. La cruz era algo vergonzoso para el mundo en aquel tiempo. Hoy día la cruz ha pasado a ser un símbolo de toda una cultura incluso. No necesariamente la cruz es parte del cristianismo, sino que es parte de una cultura. Nosotros conocemos el significado profundo de lo que es la cruz de Cristo, pero en aquel tiempo la cruz significaba vergüenza. La cruz significaba una degradación total. Y el apóstol Pablo estaba diciendo allí y estaba escribiendo, si yo hay algo que me pueda enorgullecer o gloriar, es en algo que causa vergüenza. Pero en realidad lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, claro, para los demás es vergüenza, pero para mí la cruz de Cristo es lo más glorioso que existe, porque eso significa salvación. El apóstol se gloriaba, se jactaba, no de lo que él podía representar o hacer o ser incluso ante la iglesia, sino que el apóstol se jactaba de lo que Cristo había hecho en su lugar. Eso representaba la cruz, eso representa la cruz para nosotros hasta el día de hoy. Por eso el mundo ya no me interesa, dice el apóstol, porque ha sido crucificado para mí y yo también para el mundo. Es decir, el apóstol para el mundo estaba, podríamos decir, desaparecido. Y lo mismo decía yo para el mundo y el mundo para mí. Es decir, ya no tengo relación en ese sentido con esta cultura pagana. Es decir, estoy inserto en la cultura. Voy a servir. Y aquí es interesante también mirar atrás lo que hizo Daniel en su tiempo. ¿Quién fue Daniel? Recordémonos, llegó a ser un gobernador importante siendo cautivo de Babilonia. Y él sirvió allí, pero no se sometió a la cultura. Una de las cosas que le valió ser echado al foso de los leones fue cuando lo acusaron porque había que rendir oración y culto a la estatua del rey. ¿Y qué hizo Daniel? Siendo un importante y un connotado allí, ¿no es cierto?, administrador, siguió haciendo su vida como él sabía que debía vivirla delante del Señor. Y fue a su casa, abrió la ventana y oró en dirección a Jerusalén, como lo hacía 3 veces en el día. Es decir, no se rindió a la cultura. ¿Se fijan, hermano? ¿Qué pasa con nosotros hoy día? ¿Qué pasa con nosotros hoy? ¿En qué nos gloriamos? ¿Nos gloriamos del Evangelio? ¿Nos gloriamos que en realidad eso significa gloriarse de la cruz de Cristo? ¿En qué nos gloriamos hoy día? ¿Nos gloriamos en nuestra profesión? ¿En nuestra posición social? ¿Nos gloriamos en el trabajo
en el buen trabajo que tengo? ¿En qué se gloria la iglesia en general? ¿Será que la iglesia se gloria de su lindo templo? ¿En que la iglesia es grande? ¿Son muchos miembros? ¿En que somos presbiterianos? ¿Nos gloriaremos en que tenemos sana doctrina? ¿O nos gloriaremos realmente en la cruz de Cristo, que no es otra cosa que el Evangelio? Entonces la invitación del apóstol Pablo aquí es a eso. Buscar el centro, que como dijimos en un principio, no es otra cosa que vivir el Evangelio. Y ya, por último, la invitación del apóstol es también a poner atención a lo que realmente tiene valor. En esta disyuntiva en que muchos estaban, ¿qué pasa? ¿Le hacemos caso a los judaizantes o no le hacemos caso? ¿Le hacemos caso o tendrá importancia la circuncisión o no tendrá importancia? La invitación del apóstol es también a poner atención, ¿no es cierto?, en lo que realmente tiene valor. Y aquí encontramos lo que dice el verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que tiene importancia. Lo que ha sucedido o lo que puede suceder, si es que no ha sucedido en tu vida, en tu corazón, que es una transformación, que es una regeneración. Y eso lo hace el Espíritu Santo, obrando en la vida del hombre. Eso es lo que importa. Usted no se preocupe, le decía el apóstol Pablo, estaba escribiendo el apóstol Pablo a sus oyentes originales, si está o no circuncidado, sino procure saber si ha nacido de nuevo, si tiene nueva vida en Cristo. Esa es tu preocupación. ¿A eso ponemos atención hoy día? ¿O ponemos atención en cosas externas, anexas, que no son lo central? ¿Has nacido otra vez? ¿Es para ti importante el estar probándote cada cierto tiempo si eres una nueva criatura? ¿Cómo estás caminando? ¿En qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para la carne o estás sembrando para el espíritu? Y el apóstol redunda en esto en el verso 16 y dice que esta es la regla. Esta es el centro, es la regla, es la máxima del Evangelio. Y todos, dice el verso 16, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Los que vivan según ella, los que vivan según esta regla, que es la regla del Evangelio, podrán experimentar realmente la paz y podrán experimentar realmente lo que significa vivir bajo la misericordia de Dios. Y antes de la bendición final, el apóstol advierte, poniendo por delante ciertas credenciales inequívocas de ser un siervo de Dios, de ser un siervo de Jesucristo, el Señor, y es lo que expresa en el verso 17. De aquí en adelante, terminó esta carta, estaba escribiendo a él, de aquí en adelante nadie me cause molestias. He terminado esta carta, les he enseñado. Nadie me cause más molestia, nadie siga hablando. Y allí seguramente habían todavía infiltrados algunos judaizantes que escucharon esta carta cuando se leyó, ¿no es cierto? Nadie me cause más molestia. ¿Por qué? ¿Ustedes quieren saber si realmente yo soy del Señor? Bueno, yo llevo en mi cuerpo cicatrices, o yo llevo en mi cuerpo marcas, las marcas del Señor Jesús. Y esas marcas tenían que ver con las cicatrices que el apóstol Pablo llevaba. ¿Producto de qué? Producto de azotes, producto de apaleos, de apedreamiento y de tantas otras cosas, peripecias que le había pasado. El apóstol Pablo había pasado hambre, el apóstol Pablo había pasado persecución, el apóstol Pablo había pasado naufragio, asalto, etc. Esas eran sus credenciales, esas eran sus marcas. Ustedes quieren gloriarse, yo me glorío en la cruz de Cristo, pero también llevo estas marcas que hablan de que soy un siervo del Señor. Lo que Pablo expresa aquí es algo como, si me acusan a mí de ser un impostor, eso es lo que estaban buscando también los judaizantes, y me molestan con eso, bueno, estas cicatrices, estas marcas son las que hablan de mi apostolado.
y estas hablan por sí solas. Hermanos, no es que nosotros debamos buscar tener cicatrices en nuestro cuerpo, pero sí debemos pensar en cuáles son nuestras credenciales. ¿Qué es lo que muestra exteriormente en nuestra vida que somos del Señor, que somos sus hijos, que somos sus discípulos, enseñados por el Maestro, enseñados por Cristo Jesús? Es verdad, nosotros no podemos jactarnos en que tenemos cicatrices, como hay algunos chistes, ¿no es cierto?, que allí algunos malandros, algunos delincuentes empiezan a mostrar sus cicatrices diciendo, mira lo que me pasó aquí, mira lo que me pasó acá, y se jactan de eso porque han tenido mucha más experiencia que otros delincuentes. No, no apunta a eso el Señor. ¿Cuáles serán nuestras credenciales? ¿Qué es lo que ven otros en ti? Distinto, pero que eso es una marca indeleble, que no se puede borrar, de que eres un discípulo de Cristo, de que eres una persona que vive el Evangelio y que vive para el Señor. O habrá quizás marcas en tu vida aún, no cicatrices, estoy diciendo marcas, características en tu vida aún, que tienen que ver con la cultura pagana, que tienen que ver con esta cultura idolátrica en la que vivimos en el siglo XXI? ¿O acaso serán realmente tus credenciales las de Cristo Jesús? ¿Una vida en obediencia a Él? ¿Una vida amorosa para con los demás, para con el prójimo? ¿Una vida de testimonio incluso con aquellos que nos hacen daño, que son nuestros enemigos? ¿En donde puedo y debo perdonar? ¿Cuáles son tus credenciales? Y termina el apóstol Pablo diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Demos gracias al Señor, porque ha sido con nosotros, sin lugar a dudas, misericordioso en este tiempo. Y pidamos al Señor también de su Santo Espíritu para nosotros, de tal manera que seamos conducidos, de tal manera, como veíamos al último, que nuestra manera de vivir sea esa marca, sea esa huella que nos distingue, pero que nos distingue no para enorgullecernos de nosotros mismos, como acabamos de ver también en el texto, sino que si nos gloriamos, si nos enorgullecemos, no son nuestras marcas las que deben enorgullecernos, sino que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar y socorrer para poner por obra tu palabra, para llevarla a la práctica, Señor, para que sea verdadera aquella confesión nuestra que dice que nuestra única regla de fe, pero también de conducta o de práctica, es tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús y por sus méritos oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto, estamos en comunicación, así que la próxima semana recuerden que vamos a iniciar con la ayuda del Señor una nueva serie de mensajes que van a hablar de las parábolas de Jesús. Un abrazo cordial, que el Señor les bendiga. Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal
mis pasos, cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, por eso aclamaré tu nombre por doquier. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Le damos la bendición a nuestro Señor. Que el amor de Dios, el Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, pueblo, familia de Dios, ahora y siempre. Amén.